A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Don Modesto Montoya, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Raúl, Patricia. Cuéntanos, a ver, qué nueva iniciativa es esta y sobre todo, en realidad, el espíritu de colaboración de científicos y maestros y profesores peruanos que viven en el exterior, pero que quieren ayudar a su país, a su patria. Mire, en varios países del primer mundo, a pesar que están avanzados en ciencia, tienen museos de ciencia, como todo el mundo sabe, están muy preocupados porque la ciencia está siendo un poco abandonada y es razón por la cual hubo esta crisis llamada financiera, falta de inventiva, y están fortaleciendo la manera de enseñar ciencias desde la primaria. Antes estaba en secundaria y se han dado cuenta que cuando se llega a secundaria es demasiado tarde. ¿Cómo no? Y por lo tanto van a la primaria. Lo hacen sobre todo basado en la experimentación, la lúdica. Los chicos juegan, se les da materiales muy sencillos que se obtienen en casa o cerca de casa para hacer experimentos que parecen mágicos, y de esa manera los chicos juegan aprendiendo, porque cuando un niño ve un experimento que parece mágico, lo quiere repetir y lo quiere hacer mejor que el amiguito, pues ya empieza el proceso de investigación tecnológica. Y estos profesores que son peruanos se dicen, ¿y cómo estará en Perú? Y vienen en varias oleadas al Perú, se organizan para dictar seminarios organizados por nuestra red de ciencia y tecnología. Lo han hecho en Lambayeque este año, en Trujillo, y acá en Lima mismo. En enero van a Arequipa, y tenemos pues una red de amigos. En Trujillo está la doctora Giselda Cabrejos de la Universidad Nacional de Trujillo, que organiza toda la región norte. El Perú también se está organizando para recibir a estos amigos del Perú, porque no solamente son peruanos, sino también extranjeros que se enamoraron del Perú por alguna razón cuando pasaron por aquí. Doctor Montoya, ¿y cuál es un poco la metodología? ¿Realmente tener un mal profesor de ciencias puede marcarlo a uno para toda la vida? Si le enseñan mal matemáticas, se vuelve una persona que odia las matemáticas, y la mayoría de las veces tiene que ver con cómo se lo enseñaron, no con las capacidades, que ese es un error. ¿Cómo formar a un profesor a enseñar bien? Porque el profesor también tiene el problema de que a veces ya está mal formado o que lleva demasiado tiempo enseñando las cosas de una manera no apropiada. Bien interesante la pregunta, porque ellos dicen que los chicos llegan a la secundaria odiando a las ciencias porque sus profesores lo enseñaron mal, y los profesores de primaria se resisten a aprender las nuevas metodologías porque tienen miedo de quedar mal ante los alumnos cuando ellos fallan en algún experimento, y por eso se ha creado una serie de facilidades. ¿Cómo es el tema? Por ejemplo, cuando un niño ve que su profesor atrae, sin tocar, por supuesto, con un sorbete, una lata de gaseosa vacía, la gaseosa vacía parece tomar digamos, voluntad propia y perseguir al sorbete de lejos. Entonces el chico dice, ¿qué pasa? Esto parece magia. Y el profesor le dice, bueno, esto es una cosa que tú puedes hacer. Toma sorbetes, toma lata vacía de gaseosa, trata de hacerlo. El chico investiga durante 1, 2, 3 horas, pero al final lo logra, y se da cuenta el niño que él también es capaz de hacer cosas mágicas, se entusiasma, se hace concursos de varios chicos jalando, digamos, de lejos la lata de gaseosa para ver quién llega primero a una meta. Es decir, toda una competencia que se hace normalmente cuando uno juega de niño, y los niños se preocupan luego por qué es que un sorbete puede atraer una lata de gaseosa. Y el profesor les explican en términos muy sencillos las cargas eléctricas, la atracción entre cargas positivas, opuestas, repulsión entre cargas iguales, todo eso jugando. Y los chicos, cuando llegan a la secundaria, ya no se contentan de escuchar al profesor escribir en la pizarra, sino quieren también hacer experimentos, y entonces los muchachos obligan a los profesores secundarios a su vez a mejorar su metodología de enseñanza. Antes es todo un proceso. Los cursos, por ejemplo, de física, química, estaban más contemplados para los últimos años de la educación escolar. ¿Deben ser incluidos en primaria? ¿Se incluyen ahora en primaria? Eso es lo que están haciendo. Han hecho durante 10 o 15 años ya, desde el 90, ¿sí? Esta metodología desde la primaria, porque como le digo,
se ha demostrado que a la secundaria ya uno llega formado. Es más, se dice que a los 5 ya está con todas las inquietudes hechas. De modo que debería empezarse incluso antes de ir a la escuela a estos juegos. Es curioso porque en mi caso personal siempre me preguntan a mí, ¿por qué eres tú científico siendo hijo de obrero? Y yo me acuerdo perfectamente que cuando estaba en Chimbote, algún señor, que no me acuerdo su nombre, nos hacía jugar a una serie de cosas que tenían que ver con la técnica, a tal punto que luego me colocaron en un colegio técnico porque ahí uno seguía haciendo experimentos con transformadores, motores, etcétera. Y eso significa pues que lo que uno hace de niño queda prácticamente marcado para siempre. Y le voy a decir una cosa, abusando del tiempo. De este semillero, tenemos un semillero científico nosotros acá en el Perú que nos ayudan a ellos a armarlo desde el 92, y uno de estos niños que se formó allí ha sacado 20 en física en un concurso que sirve para escoger a 300 jóvenes de 19, 20 años en Francia para que firmen un contrato con Francia por 10 años para hacer doctorados y trabajar por Francia. Y él dice que se sacó 20 en física porque le preguntaron en un examen de 4 horas en un laboratorio a hacer una serie de experimentos que se recordó cómo lo hacían acá en este centro jugando, ¿no? Claro, Armando cajas negras, saber qué sale, qué entra, cómo se arman circuitos, todo eso lo hacía él, y él se sentía que no estaba dando examen sino jugando como cuando era niño. Muy bien, ingeniero Modesto Montoya. Gracias por haber estado con nosotros y felicitaciones por esta iniciativa, así como a todos aquellos que están colaborando. Todos aquellos que quieran participar de esta aventura de formación de niños y también de profesores, entren a nuestra página web www.cienciaperú.org y todo es gratuito allí. Muy bien. Gracias. Gracias a usted. Vamos de inmediato a conversar con nuestro siguiente entrevistado, que es el señor Alfredo Barnechea, analista, periodista, escritor. Antes nos vamos a Nueva York para conversar con el doctor Víctor Coronel, PhD en física de la Columbia University, uno de los profesores que dictará en los cursos precisamente. Ingresó a la Universidad Nacional de Ingeniería en el primer puesto de examen de admisión en 1966. Ahora enseña en la State University of New York. Doctor Víctor Coronel, muy buenos días. Buenos días, un placer estar con ustedes. Bueno, estábamos comentando con el profesor Modesto Montoya justamente esta iniciativa de enseñar en realidad las nuevas metodologías para a su vez la enseñanza de la ciencia y de la tecnología desde las edades tempranas, es decir, en la primaria y luego en la secundaria, que es uno de los problemas mayores, ¿no? La educación básica en sí tiene serios problemas tanto en lo que se refiere a la enseñanza del lenguaje como de las matemáticas. Ya ni siquiera se toman el trabajo de medir demasiado toda la parte científica porque en realidad no la hay, sobre todo en primaria. Cuéntenos un poco qué es lo que se puede lograr en esta capacitación puntual a los profesores. Bueno, en primer lugar se tiene que hacer notar a los profesores de que la física y en general la ciencia se puede enseñar con instrumentos simples. Y cuando decimos instrumentos simples, estamos hablando de objetos caseros, cinta métrica, palos, pita, juguetes comunes como el palitroque que le llamábamos, el trompo, las bolas o cánicas, y eso se puede usar con bastante eficiencia tanto para hacer experimentos cualitativos donde no se miden muchas variables, como experimentos cuantitativos donde se hacen mediciones y se hacen cálculos simples. También se tiene que enfatizar el rol proactivo de los padres. Ahora sí se sabe con bastante certeza de que un niño, incluso antes de nacer, ya puede escuchar. Entonces el padre y la madre tienen que hablarle al niño cuando todavía no ha nacido, tocarle música, y el niño sale con una percepción más sensible a sonidos, a la dialéctica. Al niño se le puede hacer jugar con juguetes simples y va aprendiendo el niño a muchas cosas del mundo real, que es la física. Entonces eso es lo que se puede empezar a hacer. Y a los profesores, como dije antes, se les tiene que hacer ver que enseñar ciencia no significa gastos grandes. Eso viene después ya, eso puede venir en la escuela secundaria, en la universidad. Pero a nivel elemental se puede hacer mucha ciencia con objetos simples.
Ahora, en el Perú hay gente que está trabajando en esto, dentro de la pobreza del Perú, dentro de los presupuestos magros para la enseñanza. Hay profesores que hacen trabajos en ese sentido. Yo he visto en la Universidad de Trujillo que están haciendo trabajo con niños en los colegios de las escuelas primarias. He visto que la Católica tiene un proyecto de una profesora que hace física con juguetes. Eso es lo que se puede comenzar a hacer. Doctor Coronel, entonces estas clases de física a las que hemos sido sometidos muchos, en las que nos llenaban las pizarras de fórmulas que nunca entendíamos de dónde salían, ya no deberían existir. Bueno, no, eventualmente se tiene que hablar con fórmulas, porque el lenguaje de la física es la matemática. Pero se debe empezar mostrando experimentos que atraigan la atención del estudiante. Por ejemplo, yo siempre cuando doy unas charlas sobre, por ejemplo, vamos a decir, sobre caída libre, empiezo por decirle a los alumnos que, por ejemplo, se ha descubierto que si un gato se cae de un quinto piso o cuarto, tercero, primero, sufre bastante daño. Pero si se cae del 9º piso para arriba, vamos a decir del 15º piso, no sufre daños. Entonces la mayoría de alumnos dicen, pero eso es imposible. Entonces uno les muestra primero las estadísticas, porque la ciencia es una ciencia, la ciencia es medición, no es creencia como la religión. Entonces uno le muestra las estadísticas y en verdad, si un gato cae del 9º piso para arriba, casi el 100% de los casos no sufre ningún daño. El quinto piso para abajo sufre mucho daño. Entonces uno primero le muestra eso y después le muestra la razón. Y antes de mostrar la razón, los mismos alumnos ya están entrando a la discusión. Con tal de que no lancen el gato del 15º piso, creo que todo va a estar bien. Un gato que cae del 30º piso está bien, no le pasa nada. Bueno, entonces se puede, por ejemplo, también medir a una persona, cuál es la altura de una persona. Y si uno echa a la persona en una posición vertical, se va a notar que mide unos 2 a 3 centímetros más. Entonces los alumnos también se sorprenden. Muy bien, doctor. Yo soy 1,62 m de alto, si me echo, soy 1,65 m de alto. Muchas gracias, doctor Víctor Coronel, por esta entrevista y además pues por su dedicación a un trabajo que va a tener enorme significación en la escuela peruana. Gracias.